Yo quiero que te grabes esto te va a empezar a sanar ahora mismo. Dios ve todo. Dios ve todo. Dios ve tu dolor desde que empezó. Como te dije hace un par de domingos, estás en un ambiente controlado, lo creas o no. Dios dijo en Éxodo 3:7, ciertamente yo he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces. Conozco sus penurias. Yo creo que Moisés estalló en llanto cuando oyó estas palabras. Porque el Creador estaba conmovido, dijo, yo he visto, yo los he oído llorar. Y yo quiero que tomes esa palabra logos y la hagas un rema, una palabra puntual para ti. Dios me ha visto llorar por las noches. Dios me ha visto que no puedo dormir. Desde que empezó, Él está observando. Él lo vio. ¿Lo crees de verdad? Él lo vio. Lo ve. Sabe que algo te agobia. Y no sé qué sea, una larga enfermedad, una quiebra, un sufrimiento en la familia, confusión en cuanto a tu carrera, depresión inexplicable, una terrible pérdida, una ruptura. Yo quiero que hagas una pausa por un momento y oigas estas palabras que el Creador susurra a tu oído. No te angusties. Yo he visto tu corazón. Yo he visto tu corazón partido. Te he oído por las noches. Te he visto cuando te tiras a orar y no sabes qué decirme. Pero confía en mí. Yo sé lo que estás pasando y te doy mi palabra que me importas. Y me importas mucho y no voy a soltarte. Te estoy viendo, te estoy observando. No te voy a dejar. ¿Cómo te ama el Señor? ¡Aleluya! A veces decimos, Señor, ¿estás viendo? ¿Alguna vez dijiste, ¿estás viendo, Dios? Pero Él también se llama el Roy, el Dios que me ve. El Señor le reveló ese nombre a una mujer llamada Agar. Dijo, yo soy el Roy. Y Agar dijo, tú eres el Dios que me ve. Y dijo después, ¿de verdad he visto a aquel que me ve? En Génesis 16:13. ¿De verdad acabo de ver y acabo de hablar con el Dios que me ve? Una esclava, una mujer que había sido usada como madre sustituta, que de alguna forma habría prestado su vientre, dijo, ¿de verdad Dios me ve? Dios nunca está inconsciente de lo que estamos pasando. Dios sabe cuando lloraste baldes de lágrimas y ni siquiera estabas seguro o segura por qué estabas triste. Nos ve en esos días que la tormenta no cesa. Claro que hay días de marea baja que casi ni buscamos a Dios porque está todo bien. Y cuando uno está en esa zona de marea baja, los niños pueden derramar soda, comida en la alfombra blanca y uno dice, ¡ay! ¿Cuántas veces yo hice lo mismo de pequeño? Perdón. ¡Ay, niño! Es una alfombra. Al cabo es dinero. ¡Oh! Por eso los que son sabios aprenden a atesorar los días de marea baja como regalos que llegan de tanto en tanto. Debo ser el único predicador en el mundo que dirá lo que voy a decir ahora. La vida no son claros con algunas junglas de tanto en tanto. La vida es una jungla con algunos claros de tanto en tanto que hay que saber aprovechar. Aprovecha mientras tus chicos sean chiquitos, aprovéchalos cuando son adolescentes, aprovecha los años altos. Hay momentos que no van a regresar. La vida son batallas, según lo que dijo el Señor, todo el tiempo con algunas treguas, unos momentos para meterte en la trinchera y en medio del barro, de las granadas enemigas que explotan alrededor, tratar de comer una barra de chocolate, tomar aliento para continuar la guerra. Eso es la vida. Yo sé que acá no hay muchos amén, ni mucha gente empoderada, pero es la vida. Sin embargo, uno de los peligros de la marea baja, de esos momentos de oasis, es que podemos comenzar a pensar que
nos lo hemos ganado. Que esos días de sol son un reflejo de nuestra sana doctrina, de nuestra madurez espiritual. Yo tengo esta familia perfecta porque yo oro. Yo tengo un trabajo ideal porque yo tengo una doctrina verdadera. Y ahí podemos empezar a juzgar a aquellos que no están viviendo mareas bajas. Juzgamos a los que viven días de tormenta. Por eso los que viven días de tormenta no quieren hablar. Porque cuando nosotros tenemos un momentito de tranquilidad, empezamos a juzgar a la familia que tiene problemas, a la familia cristiana que tiene problemas con los hijos. Pero fíjate, esos padres cristianos, si fueran verdaderos cristianos, el hijo no andaría haciendo esas babosadas. Fíjate lo que es la hija, parece una loca. No parece una hija de cristiano. Es Lady Gaga. Y cuando eso pasa, estamos criticando porque nos sentimos con la autoridad para hacerlo. Fíjate que el matrimonio que está en crisis, ¿cómo puede ser que no tengan a Dios? ¿Cómo aquel puede vivir enfermo los años que viene a la iglesia y siempre enfermo? Y entonces nuestra vida espiritual, la nuestra, se empieza a volver rutina. En ese tiempo que no tenemos ninguna crisis seria, que vivimos señalando al resto, tampoco tenemos grandes avances, Empezamos a tener una vida de iglesia mecánica. Entonces cuando llegan los primeros problemas nos sorprende, porque nuestra respuesta es preocuparnos en lugar de confiar y orar. O sea, la fe en Dios no es un seguro contra tragedias. Pero la gente de la iglesia, que aquí entran las segundas opiniones, no ayuda, no ayudamos, porque no entienden la mayoría, ni les enseñaron a entenderlo. Entonces cuando estás triste no quieres contarlo porque lo primero que te dicen es que te pongas a orar. O que te pongas a cantar o a reprender. Que está bien, tenemos que orar. Pero a veces te dicen, no, tienes que reprender. Tienes que decir y repetir tal oración. Tienes que bañarte y leer la Biblia. Pero nadie va a convencerte que te van a dejar de doler los golpes, menos cuando estás en medio de una paliza. Solo quieres una tregua, que los golpes cesen. El tema es que no somos impermeables a los prejuicios de los demás cristianos y no deja de afectarnos esa mirada ajena cuando estamos pasando por algún periodo depresivo. Si se sabe que recibiste un diagnóstico de salud mental o tomas pastillas, seguro que estás con un pecado oculto o endemoniado. Entonces no pides ayuda porque te espanta ser juzgado y diagnosticado. Los prejuicios evangélicos a veces son un gravísimo problema sanitario. Y lo peor, casi nadie nos predica sobre esto. Yo he tenido momentos de tristeza donde me hacían repetir frases ridículas y pretendían creer que mi tristeza se iba a ir por la mañana o pasando al altar. Reprendo la tristeza. No era así. Lo que es peor, te enfermas, llegas al hospital y ¿quiénes llegan? Los traficantes de culpa. Que son peores que Pablo Escobar resucitado. Los traficantes de culpa. Que te dicen, como una vez conté, algo habrás hecho para que estés aquí. Capaz que por algún pecado que no confesaste. O te acusan, no habrás orado lo suficiente. O te dicen la frase tan dolorosa, te está faltando fe. Y lo peor es cuando te lo dice un pastor. Esto te está pasando por haber salido de mi cobertura. Te quitó la cobertura de chocolate y te fregaste. Entonces, es una locura. A priori, no se trata de un castigo de Dios necesariamente. En Lucas 13 le preguntan a Jesús acerca de dos acontecimientos de actualidad que se ve que era la discusión local del momento. Uno era un hecho en el cual unos soldados romanos asesinaron a miembros de una minoría religiosa. El otro hecho fue un accidente que se desplomó una torre en los tiempos de Jesús y se desplomó y mató 18 personas. Habían salido seguramente en el periódico local, en el Jerusalem Post.
Y aquellos judíos del siglo I le preguntan a Jesús acerca de lo que hoy vendrá a ser el equivalente: ¿por qué los cristianos se mueren de COVID? ¿O por qué se mueren de cáncer? ¿O por qué niños, hijos de cristianos, a veces tienen un accidente o se enferman? Y la respuesta de Jesús, que relata Lucas 13, es brillante. Él dice: ¿ustedes piensan que esos galileos, por haber sufrido así, están hablando de los que fueron asesinados por los romanos y aquellos que murieron bajo el desplome de una torre? Dice: ¿ustedes creen que esos que murieron, esos galileos, eran más pecadores que todos los demás? No, les digo que no. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no, dice Jesús. Jesús dice que las víctimas no hicieron nada inusual que los hiciera merecer ese destino. Eran iguales a las otras personas. Entonces, él no lo dijo, pero quizá la torre se desplomó por una mala construcción, por un maestro mayor de obras hispano que no revisó los planos y se mandó a mudar al rancho y se desplomó. Entonces, Dios se vale de ambas tragedias para señalar dos verdades eternas. A menos, dice, que se arrepientan, todos morirán igualmente. Él dice que nosotros, los espectadores de la catástrofe, tenemos tanto que aprender de una catástrofe como las víctimas. No es: me salvé del tsunami, me salvé del terremoto porque yo soy santo y seguro que el terremoto se llevó a los mundanos. Una tragedia debe alertarnos que estemos preparados para el caso que seamos las próximas víctimas de un derrumbe de una torre, de un acto de terrorismo, de un infarto, de un virus o de un resfrío mal curado. Que siempre tengamos nuestros papeles en regla, porque esto no es la migra. No hay una redada de vez en cuando, hay una sola redada final y te vas para abajo o te vas para arriba. Entonces Dios dice: todos deben estar preparados. Se te puede desplomar una torre, puedes tener un accidente de tránsito, puede finalmente pasar por aquí la falla de San Andrés, pero que pase por la vereda y no por acá. La catástrofe nos recuerda la brevedad de la vida. Yo he estado con cristianos que, estando enfermos, se preguntan: ¿qué es lo que el Señor está tratando de enseñarme? Dicen: ¿cómo tengo más fe para sanarme y salir de aquí? Otros suplican: ¿qué tengo que hacer para que Dios me sane? Cuando duele, no podemos dejar de preguntarnos: ¿qué es lo que Dios está tratando de decirte mediante una simple faringitis o la muerte repentina de un ser amado? Porque el dolor y el sufrimiento son parte integral de nuestro planeta. Y los cristianos no estamos exentos. ¿Se acuerdan? En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Él nunca nos prometió un seguro contra enfermedades, tragedias. A veces sabemos que nos enfermamos porque, también está eso: poco ejercicio, toda una vida con mala dieta, comiendo carbohidratos, grasa, fritura. Y te vas al cielo disparado como flatulencia de buzo. O a veces es algo hereditario. A veces es un germen. El sufrimiento nos dice a toda la humanidad, cristianos y ateos, que algo está mal en este planeta y que necesitamos la intervención de Dios. Pero es peligroso y ni siquiera es bíblico que te tortures tratando de encontrar el mensaje de Dios en tu dolor. ¿Qué Dios me quiere decir? Bueno, a lo mejor puede ser algo tan sencillo como: afloja con las hamburguesas. Sí. Deja de tener una vida sedentaria. No prometas todos los fines de año ir al gimnasio para solo después pasar por la puerta. Haz algo con tu vida. Y a veces simplemente que es la vida. Entonces,
quiero que sepamos y tengamos en claro que las segundas opiniones, generalmente de creyente que dice por algo estás hecho, por algo te pasa, es que cuando te fuiste de la cobertura, cuando te cambiaste de iglesia, cuando dejaste de diezmar, Dios no es un Dios que te va a mandar un castigo adrede, que a lo mejor ni siquiera sabes por qué es. ¿Qué pasaría si nuestro niño un día está jugando, tranquila, plácidamente, y venimos por atrás, ¡pah!, le damos una paliza? Sin razón aparente, o para que esté pegado para el futuro. Y el nene dice, ¿por qué me estás pegando? Y no sabe las razones. ¿Qué hacemos? Produciríamos hijos neuróticos. Un hijo que no crece bien psicológicamente porque no sabe a qué es el castigo. Entonces, cuando uno trata de ver cuál es el castigo, es un error, es una falacia. Entonces, en cuarto lugar, voy a diagnosticarte la patología. Pues yo primero hablé de los síntomas, pero la patología en sí misma a lo mejor es más sencillo de lo que creemos. Yo sé que sientes el corazón roto, eso es lo que sentimos, el corazón partido. Y a veces la causa de estos patógenos es que vivimos en un mundo, insisto, con leyes establecidas, como todos los demás. Y en nuestro ámbito cristiano hay dos grandes errores. El primer gran error es cuando, insisto, atribuimos todo el sufrimiento a Dios y lo consideramos como un castigo. Si vives así vas a vivir amargado. Nadie nos queremos ni siquiera resfriar. No queremos que nuestro hijo tenga fiebre. Pero ¿qué padre no tuvo un hijo con fiebre? Y si vas a decir, ¿por qué Dios permite la fiebre? Porque es niño, porque la fiebre existe y porque se tiene que afiebrar. Y porque a lo mejor, como decían las viejas de antes, ahí es cuando crece. ¿Qué sé yo? Pero es parte de la vida. No es un castigo de Dios. El segundo error consiste justamente en creer lo opuesto. Es suponer que una vida con Dios nunca va a incluir el sufrimiento. Y si sufres, como te dije, algo habrás hecho. Justo cuando necesitas fuerzas y esperanzas para combatir la tristeza, llegan algunos traficantes de culpa y te ofrecen, como te dije, una dosis helada de más carga. Y cuando el corazón duele, ya tienes tus propias dudas. Porque el sufrimiento, ¿qué hace? Nos lleva a cuestionar nuestro sistema de creencias, nuestras convicciones más íntimas. Pero el corazón no duele por las arrugas. El corazón empieza a sentirse partido cuando vemos que estamos envejeciendo y no hemos logrado lo que nos propusimos cuando jóvenes. Lo que te propusiste hacer de joven no lo lograste. Tenías la tentación de evitar la trampa de las deudas eternas y ahora estás pagando cuotas de una hipoteca a 40 años. Juraste que vivirías de aquello, de lo que te gusta hacer, pero llevas años metido en ese cubículo, en esa ratonera llamada oficina. Querías dejar un legado, ¿te acuerdas? Y hasta ahora tu único legado va a ser un pilón de pañales y un montón de deudas. Querías impactar al mundo con tu ministerio y haciendo las cuentas y a juzgar por la edad, te das cuenta que ya no llegas. Y el remordimiento entonces se convierte en un compañero de cuarto. El plomero se lamenta por no haber asistido a la escuela de medicina y el doctor se pregunta por qué no fue plomero, para preocuparse menos. La mujer que decidió trabajar toda su vida se lamenta por el tiempo que perdió de no haber estado con sus chiquitos y los tuvo que criar una desconocida. Y la mamá, que siempre fue ama de casa, se lamenta por no haber trabajado y nunca haber hecho algo por ella misma y haberle dedicado sus mejores años a sus hijos. Eso es el juego de la vida. Eso es parte del juego de la vida. Y el Señor lo dice, Él dijo en Lucas 17:33, el que procure conservar su vida, la va a perder. Y el hombre que esté preparado para perder la vida, la va a conservar. No está hablando de suicidas potenciales, está diciendo de aquel que diga, todo esto es pasajero. Los cristianos también se envejecen y enferman. Los cristianos compartimos el sufrimiento con el resto del mundo. Y el énfasis moderno en la sanidad divina tiene el efecto secundario
de hacer creer que aquellos que no son sanados sientan que Dios los pasó por alto o no los ama tanto. Entonces, en una noche de milagro, el que tira las muletas se lleva el mejor aplauso. ¿Y cuántos regresan a sus hogares en sillas de ruedas, preguntándose apesadumbrados por qué su fe ha fallado? ¿Qué están haciendo mal? Si le predicamos a todo el mundo que los cristianos no usamos silla de ruedas, estaremos segregando a millones de cristianos piadosos que no tienen sus extremidades fuertes para ponerse de pie. El apóstol Pablo no esperaba riqueza y bienestar en la vida cristiana. Él le dijo a Timoteo en primera de Timoteo 3:12, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Entonces quiero que te grabes esto. Una persona enferma no quiere estar enferma, pero de algo estoy seguro, no necesariamente es menos espiritual. Tampoco la fe nos equipara, nos equipa y nos pone mágicamente dentro de un traje espacial herméticamente sellado, libre de gérmenes, para protegernos contra los peligros de la tierra. Porque eso nos impediría identificarnos con el mundo. ¿Cómo vamos a predicarle al mundo si nosotros no tenemos dolor ni sufrimos nada? Nuestros hijos son perfectos, nuestros cónyuges son perfectos, tenemos los matrimonios ideales, tenemos las mejores hipotecas, los mejores créditos, así cualquiera predica. No, ese es un lujo que Dios no le permitió ni a su propio hijo. Sostener la idea que convertirnos en cristianos nos garantizará salud, prosperidad, es una falacia, es un embuste. Que quiero que seas próspero, claro, y yo también quiero. Que quiero estar sano, lo intento, trato, me cuido, oro. Pero no estoy exento a que una enfermedad llegue a mi cuerpo y algún día esa enfermedad crezca, sea gigante y sea el motivo de mi partida. De algún modo me tendré que ir. Y en quinto y último lugar, en los últimos minutos, quiero recetarte la terapia. Porque es más sencilla de lo que creemos. Es más sencilla de lo que podrían hablarnos por horas. Es vital que sepas que la profundidad del valle es una promesa de la altura de la bendición que está por venir. El camino de un valle oscuro siempre nos lleva a una escena elevada, un lugar donde Dios nos va a bendecir, si no, no te permitiría que estés en un proceso. Los valles, ¿sabes por qué se define un valle? Por los montes que rodean el valle. Y es posible que ahora nos toque una temporada de valle, pero los valles no serían valles si no hubiese montaña que rodean el valle. Entonces nosotros a veces señalamos a nuestro hijo enfermo o con problemas, o a los papeles de divorcio, o a las muletas, o a las hambrunas, y decimos, esto no tiene sentido. Pero ¿será posible que exista alguna explicación a ese sufrimiento que no vamos a entender mientras que estemos aquí? ¿No creemos que las maravillas del cielo van a ser capaces de redimir una vida llena de dificultades? Dijo el Señor, el que quiera conservar la vida la va a perder. Pablo opina así en 2 Corintios 4:17, dice, porque esta leve, hablando de la vida, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, de bendición, de montañas altas, esta leve vida. ¡Aleluya! Entonces el granjero que se ponga a llorar sobre las semillas enterradas tiene que recordar que no es tiempo de llorar, es tiempo de plantar. No tiene por qué sufrir. Cuando el corazón está partido no es necesariamente un tiempo en que necesariamente tenemos que hacer algo que no veníamos haciendo. El tiempo del dolor es el tiempo para usar la fe, de confiar, de descansar, de tener esperanza, de decir esto es un leve tiempo, una leve temporada que va a pasar, es un proceso. Ya sea que termine este proceso
durante esta vida o cuando lleguemos a casa. Pablo escribe en 1 Corintios 15:35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán?, se pregunta el apóstol. Y luego aclara, necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero si Dios da el cuerpo como Él quiso y cada semilla su propio cuerpo. O sea, aun cuando estamos en el panteón, el servicio que hacemos junto a ese hueco en la tierra, no estamos sepultando a alguien, se lo está plantando. La tumba no es un pozo, es un surco fértil. El cementerio no es un lugar de descanso eterno, es un lugar de transformación. Muchos dicen, la muerte no tiene sentido, sin embargo Dios dice que tenemos que morir para poder vivir, en todos los órdenes. Cuando se siembra una semilla tiene que morir en la tierra, y lo que nosotros vemos como una tragedia suprema, Él lo ve como un triunfo. Así como la semilla se entierra y la cáscara de afuera se desmenuza, así nuestro cuerpo enterrado se va a corromper, y lo va a hacer a medida que cumplamos años hasta que vayamos a la tumba. ¿Y qué es lo que hacemos durante la vida? Plantar la fe para que produzca fruto. De otro modo, vamos a tener semilla guardada en un cofre, y es semilla. Dijo Jesús, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Yo no puedo imaginarme cómo va a lucir un tomate mirando una semilla de tomate, porque lo que sembramos y lo que crece es totalmente diferente. Yo no puedo imaginarme una planta mirando la semilla, ni tampoco podemos tener una idea de nuestro futuro mirando la semilla de la fe, mirándola nomás. Uno tiene que plantar la fe. ¿Cómo plantamos la fe? Estoy en silla de ruedas. No es lo que hubiese elegido cuando niño, pero tengo fe de que con piernas sanas o con piernas enfermas, yo sé dónde voy y me alegraré en el Señor todos los días de mi vida. Si me quiere sanar, enhorabuena. No me quiere sanar, enhorabuena. Bienaventurado. ¿Estás conmigo, sí o no? Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra. Esa es nuestra ciudadanía. No esperamos papeles de la Unión Americana para que nos cambie la vida. Si Dios te da papeles y legalidad en el país, aleluya. No te los da, te alegrarás en el Señor. Tu cuerpo y tu corazón están cansados, están agotados. ¿Por qué? Porque no usas la fe. Entonces duelen las articulaciones, los músculos están fatigados. Ahora entiendes por qué Pablo describe el cuerpo como una habitación. Él dijo en 2 Corintios 5:2, él dijo, gemimos dentro de nuestra habitación. A lo mejor tu habitación estaba acostumbrada a ser robusta, fuerte, y el tiempo pasó, las tormentas arreciaron, y a ese viejo cascarón se le han hecho algunas averías. Entumecida por el frío y azotada por el viento, tu habitación ya no es tan fuerte como alguna vez lo fue cuando joven. O a lo mejor tu habitación nunca fue fuerte. Tu vista nunca fue buena. Tu oído nunca fue muy claro. Tu corazón nunca fue muy resistente. Capaz que toda tu vida fuiste muy sensible y la mayoría de las cosas que a los demás ni le afectan, a ti te liquidan. La sensibilidad es un don de Dios, es un regalo de Dios. Añade tristeza, pero es un regalo de Dios. Tal vez tu andar nunca fue muy vigoroso y has visto a otros como dan por sentada su buena salud y tú nunca la has tenido. Sillas de ruedas, muletas, visitas regulares al médico, operación en la rodilla, cuartos de hospital, agujas, estetoscopios, diálisis, sueros intravenosos. Darías cualquier cosa por un solo día con el cuerpo saludable.
Y mira lo que dice la versión de la Biblia de Jerusalén acerca de las mismas palabras de Pablo, eso de dentro del cuerpo de la humillación. Él dijo: Él transfigurará estos cuerpos miserables en copias del cuerpo glorioso de Cristo. Entonces, a pesar de que la fraseología cambia, la promesa es la misma. Así como Dios puede hacer un roble, de una semilla y un tulipán de un bulbo, Él hace del cuerpo viejo un cuerpo nuevo, un cuerpo sin corrupción, un cuerpo sin debilidades, un cuerpo sin deshonra. Yo sé que tendré un cuerpo idéntico al de Jesús, que mi dolor no va a durar para siempre. Tu dolor no va a durar para siempre, tienes que creerlo. En primer lugar, quiero que hablemos de tus síntomas. Tú dices, ¿qué sabes cuáles son mis síntomas? Y bueno, de eso se trata. Hace un tiempo, meses, algunos años, una noche y sin aparente razón, te despertaste con una ansiedad que nunca antes habías sentido. Todo dolía, pero dolía de una forma muy extraña. Recuerda que cuando comenzó fue una sensación como de malestar, de inquietud, una especie de inquietud, pero que después se transformó en algo omnipresente, que te acompaña donde vayas, se queda contigo, hagas lo que hagas. Sientes que algo no va bien, aunque no lo puedes identificar exactamente, no sabes qué es lo que no va bien, pero es un estado de desasosiego que te quita la paz. Una infelicidad, una tristeza que no se marcha y que a veces hasta te enturbia los momentos que sí son agradables. Este mensaje va para aquellos que perdieron la risa, la carcajada y no saben por qué. Yo le llamo esa importante e insoportable sensación de querer que todo se termine, que el presente desaparezca, que las cosas cambien. Hay un displacer que te empieza a roer las entrañas y dejaste de descansar. Y de todos los síntomas, este es el más cruel, porque cuando dejas de descansar, dejas de dormir, y cuando dejas de dormir, por ende, dejas de soñar. Al menos antes huías de ti mismo por las noches. Decías, cierro los ojos y no me levanto más. Pero cuando pierdes el descanso, no hay 8, 9 ni 10 horas que te repongan de la fatiga del alma. Y entonces uno siente que no hay tregua, que tu mente no para. Este mensaje va para aquellos que dicen, mi mente no para de imaginar cosas, de sentir cosas negativas, estoy estresado, tengo temores. Y no puedes desconectarte de tus propios pensamientos, que es lo más difícil. No logras escapar de ese extraño malestar. Al principio dejas de disfrutar, nada te satisface, después todo te irrita, y cuando te das cuenta tienes el cuerpo de un zombi. Si bien te congregas, vienes a la iglesia, te mueves como un zombi, porque es una suerte de callosidad emocional, almática, espiritual. No digo necesariamente tu diagnóstico es que vives en depresión. Estoy hablando de aquellos que están viviendo una angustia, una tristeza. Y esa callosidad produce insensibilidad, que es proporcional a lo profundo del pozo que te encuentras. Porque cuanto más hundido estás, menos sientes. Cuanto más te desgarras por dentro, más te desconectas por fuera. Y con la capacidad de sentir, también se marchan tus energías. Esas fuerzas, adrenalina que antes tenía para comenzar un lunes por la mañana y decir, me queda una semana fructífera, ahora te arrastras, reptas toda la semana para llegar otra vez al sábado o al domingo. Y tu vida empieza a andar en piloto automático. Limpias la casa, haces las compras, vas a trabajar, tus hijos te hablan, pero no estás ahí. Sientes dolor en el pecho, en la cabeza, en las entrañas, pero te duele de una forma completamente diferente a cualquier dolor físico que alguna vez hayas experimentado. Es el dolor del alma.
no se deja comprender fácil y tampoco tiene una solución inmediata. Esto no se resuelve reprendiendo necesariamente un espíritu. Y no estás consciente de que algo anda plenamente mal hasta que algo se rompe en tu interior. Y luego, una mañana como esta, una tarde, una noche, según como me estén viendo a la hora que sea en otras partes del mundo, oyes este mensaje y la sospecha que tenías se convierte en certeza. Diagnóstico: tienes el corazón partido. O como diría el apóstol Alejandro, tienes el corazón partido. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? Pues yo sé que todos están cantando para que se la saquen de encima ya de una vez. ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Se acuerda? ¿El corito lo conoce? ¿Quién llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos? Pero no es una canción romántica esto, ni es una metáfora de los años 90. Estoy hablando de que de verdad estamos rotos por dentro algunos y a veces no tenemos la menor idea de cómo repararnos. No tienes la menor idea de cómo repararte porque te niegas a pensar que tienes una enfermedad y te avergüenza contarle lo que te pasa a otros cristianos, que esto es lo peor. Pero la padeces, estás triste. Y esto no se soluciona con un par de suturas, ni con que te oren, imponiéndote las manos. Ojalá fuera así de fácil. Con todo placer. En mi caso podría orar por todos aquellos que dicen yo tengo el corazón partido. Pero no lo es. Porque ¿cómo reparas algo que sabes que está dañado, pero no sabes cómo se dañó ni en dónde? Porque una cosa es decir, tengo el corazón roto por un desengaño amoroso, por una traición de un amigo, pero estoy hablando de la otra sensación, que puede tener o no razones su origen, pero aún así dice, yo no sé por qué estoy en este bucle de tristeza. Y dices, ¿cómo sé si tengo que rendirme a esta nueva normalidad o resistir y pelear? Porque a veces se siente como que estuviésemos condenados a vivir con nosotros mismos, cuando sabemos que nuestra mente es nuestra peor enemiga, la que continuamente cuando queremos descansar no nos da tregua. Y es un camino que termina siendo un sendero de oscuridad, sin señales, sin vistas panorámicas, sin destino claro, y un nubarrón gris que pulula nuestro cielo. Y no hay prótesis para un corazón que se ha hecho añicos. Ojalá también la hubiera. Pero hay un momento en que solo deseas una noche de sueño. Estoy hablándole a los que dicen, yo deseo una noche seguida de sueño, sin interrupciones. Y lo que es mejor, que por la mañana tenga ganas de levantarme. Como cuando parecía que todo era feliz. Como cuando saltabas de la cama. Porque te puedes mudar. Puedes cambiar de empleo, puedes cambiar de cónyuge, incluso de iglesia. Pero a veces esa nube oscura no cambia, porque con el tiempo define tu cielo, define la forma en que vives. Y es una agonía casi a nivel arterial. Literalmente, el síndrome del corazón partido existe. Es casi una presión arterial. Uno siente que está viviendo un invierno acerbo, áspero, interminable, como si nos hubiésemos mudado a la Antártida. Entonces, para todos esos que ahora se identifican con esta diagnosis, con este diagnóstico, va este mensaje. En segundo lugar, quiero hablarte acerca de los antecedentes en otros pacientes. Porque cuando uno tiene esta tristeza que no se va, uno tiende a pensar la falacia, la mentira, que uno es el primero. Pero no eres ni el primero ni el último. Lo que tienes es una condición humana, estás atravesando una temporada difícil y esas temporadas difíciles, esos inviernos no respetan la estatura espiritual de nadie. Muchísimos cristianos héroes, íntegros, piadosos, han sufrido el síndrome del corazón roto.
El profeta Elías en un momento teme por su propia vida, después ya no le importa su propia vida y ora y dice: Señor, llévame a casa. Elías pedía la eutanasia, pedía que Dios lo matara. Llévame a casa, yo al final no soy mejor ni siquiera que mis padres. Por favor, toma mi vida. Y luego termina diciendo: todo lo que hice ha sido en vano. Primera de Reyes 19:4. Elías, el hombre de Dios que oró para que descendiera fuego del cielo, se siente tan deprimido que quiere morirse. Quiere que Dios lo mate. David estaba tan desalentado, habló del rey David, del salmista, que quería tener alas y volar como pájaro. ¿Quiénes no se han identificado con David? David lo dijo: ¿quién me diera alas como de paloma? Me iría lejos, viviría en el desierto, lejos de todo, dijo en el Salmo 55:6. Está de más preguntar: ¿quién no ha querido que le salgan alas para mandarse a mudar? ¿Quién no ha querido mandarse a mudar lejos? ¿Quién en la vida no ha dicho: ojalá pudiera, si tuviera dinero me tomo un avión y me voy a Alaska y vivo en un iglú? ¿No? Lejos de todo, donde no lleguen ni las suegras ni los diablos, que nadie encuentra dirección. Y en el Salmo 38:6 ya David no tiene respuestas y entonces solo suspira. ¿Vieron cuando uno ya no sabe ni qué orar? Y David dice: estoy encorvado, estoy abatido en gran manera, dice David. Me siento débil, deshecho, mi corazón clama angustiado. Señor, mi suspiro sé que no te es oculto. Cuando suspiro y me duele, sé que lo oyes. Y luego termina diciendo: soy como un hombre que no tiene respuestas para nada. Este es David, un hombre conforme el corazón de Dios, que vivió lo que a lo mejor estás viviendo durante esta semana. La misma tristeza, el mismo dolor, el mismo desasosiego. Yo conocí a un pastor que sufría de depresión neurótica. No picos de depresión, sino depresión neurótica. Y dejó de predicar porque él decía que no se sentía calificado para predicar a nadie. Yo le discutía, decía: eso no está bien. Él dejó de predicar. Pero gracias a la ayuda de psiquiatras y profesionales logró salir adelante. Pero él dice que hasta el día de hoy no puede bajar la guardia. Dice, él suele decir: yo tomo un medicamento que me limpia la basura que por las noches se me acumula en los canales de mi cerebro y me da la posibilidad de un nuevo comienzo, de una nueva gracia cada mañana. Pero por ahora me toca tragar la píldora agradeciendo a Dios. Tuvo que ir a buscar ayuda profesional, porque a veces pensamos que un medicamento, que la quimioterapia, que la diálisis, que la insulina, que los antidepresivos, que las pastillas para el colesterol son una señal de una fe débil en Dios. A veces nos juzgamos y decimos: no me digas que dependés de la insulina o de la pastilla para la diabetes. Pero esas cosas no son un sustituto de Dios. Porque también están los doctores a los que Dios les da la sabiduría para que hacen la sinapsis y estudian los neurotransmisores cerebrales para que funcionen bien. Yo leía que a veces se originan alteraciones en las sales químicas del cerebro. Eso es parte de la humanidad. Tengo un amigo predicador también que una vez me contó, dice: todo se trata de sales que a veces, según cómo nos sacudimos, se nos mezclan. Pobre Nando, cuando canta acá se le debe mezclar todas las sales. Pero a veces, fuera de toda broma, cuando esas sales se mezclan, esas sales químicas, a las personas caen en depresión y el cerebro se inflama, merma el tamaño del hipocampo y afecta las emociones y produce altos niveles de estrés, de miedo. Esas sales que se mezclan liberan moléculas proinflamatorias que dañan nuestra manera de pensar, nuestra manera de razonar, de decidir. Hay gente que no puede decidir o decide mal porque empieza a escasear la serotonina, que es el neurotransmisor que produce el bienestar.
y afecta la dopamina, que es lo que nos da la felicidad, que es un químico que nos regaló Dios, y termina afectando la melatonina, que se relaciona con el estado de ánimo, la emoción, el ciclo onírico del sueño. Entonces no dormimos, no estamos felices. Por eso insisto, tal vez a veces para algunos la debilidad sea el rehusar la ayuda que Dios te está ofreciendo. Yo no descarto el poder de Dios y hablaré de eso en instantes, solo que digo que hay gente que necesita una ayuda porque realmente le está afectando físicamente. Yo conocí a muchos cristianos orgullosos de decir, yo jamás en mi vida pisé un hospital. Y cuando van a uno, van en ambulancia, en medio de un infarto agudo de miocardio, ya llega medio muerto, cuando pisa el hospital lo estrenan y de ahí ya no salen más. Entonces, la debilidad a veces puede ser el orgullo de no querer ser diagnosticados, de no querer ser ayudados, tratados. Hasta los pastores, los líderes necesitamos ayuda. Porque en esta generación se espera que los pastores sean todos accesibles, humildes, perfectos, íntegros. Y si un pastor no está a la altura de las expectativas, se lo critica con ferocidad, se lo liquida públicamente en la plaza pública de las redes. Y posiblemente nunca te vas a dar cuenta de lo que vive un líder, un pastor en privado. Oren por sus pastores en donde quiera que me estén viendo, mirando, oren por sus líderes, oren por sus ministros, respáldenlos, ayúdenlos, no los critiquen, no murmuren, respáldenlos, sostengan a los hombres y mujeres de Dios. Porque a ver, aun cuando no seas un pastor o no seas un líder, cada cristiano tiene un llamado. Cada cristiano tiene un propósito. Y el enemigo tiene la enmienda de interrumpir ese llamado y ese propósito. El enemigo tiene la intención de frenar el impacto de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, para que creamos que Dios nos abandonó. Pero los conflictos internos y el corazón partido son una confirmación de que eres llamado. Quiero que esto te lo grabes en tu corazón. Que te duela el corazón a veces, que a veces estés triste, es una confirmación que hay un propósito, porque el enemigo solo pelea con los que significan una amenaza. Él no pierde tiempo con los que no tienen propósito. ¿Estamos de acuerdo? Hay propósito. Como suelo decir, si tú no tienes un choque frontal con el diablo de tanto en tanto, es que se debe a que vas en la misma dirección que él. Uno tiene que chocar. Si uno no choca es porque él está contento contigo. Y dice, no, este no lo molesto de los míos. Pero si chocas contra él y de repente viene una tristeza que te embarga, no es que estás endemoniado, no es que te agarró un espíritu, significa que estás en buena compañía con Elías, con Moisés, con David y con tantos que en un momento se sintieron que no iban a poder alcanzar su propósito. Entonces el diagnóstico es una tristeza aguda que parece que no se va, un dolor en el corazón, una sensación de zozobra. Luego te hice ver o vimos juntos de que muchos pasaron por lo mismo y están pasando por lo mismo. Algunos simulan más que otros, pero la mayoría tiene o tuvo esas temporadas de tristeza, porque hemos creído como que si alguien se deprime o está triste es porque no tiene fe, porque no ama a Dios. No, simplemente que son temporadas que tienen que pasar. Salomón dividió la vida en 28 tiempos, 28 temporadas que no son las únicas, pero entre esas temporadas está el tiempo de llorar, el tiempo de recoger cosecha y el tiempo de no recoger nada. Es parte de la vida. Entonces, en tercer lugar, yo quiero hablarte de las segundas opiniones. Porque yo sé que cuando alguien te da un diagnóstico, dice, me gustaría consultar segundas opiniones, que es como otros ven la temporada que estás viviendo. ¿Y por qué viene a cuento una segunda opinión? Porque es muy común que cuando estamos atravesando este tipo de patología, aparezcan los chamanes caseros.
a decirnos qué debemos tomar, qué debemos hacer y cómo autocurarnos. Y cuando uno tiene ese desorden de déficit espiritual, cuando uno deja de orar, deja de buscar a Dios y cree que en modo automático va a seguir siendo hijo de Dios, Dios tiene que irrumpir y tiene que decir: tengo en tu contra, como le dijo a Éfeso, que has abandonado tu primer amor. Tengo en tu contra que ya no estás enamorado de mí como antes. Ya no me lo vienes a decir. Tengo en tu contra que te acostumbraste. Entonces, ¿por qué Dios no nos da marea baja los 7 días de la semana, los 365 días del año? Porque Dios quiere enseñarnos que en esas temporadas de tormenta y de angustia son las oportunidades para que crezcamos, para que dependamos de Dios. El no saber qué va a pasar no significa que estemos condenados de por vida a la ansiedad. Más bien significa que nos exige tener fe que Dios tiene todo bajo control. ¡Aleluya! Fe de que Él tiene la solución. Ahora, si estás buscando certidumbre, saber todo, está fregado. Pero no por una cuestión de si eres cristiano o no, porque para todos, de este lado del sol, puedes andar por fe, no puedes andar por vista. ¿Quién de acá tiene la vida asegurada? Podrás tener seguro de vida, que no sé por qué le llaman seguro de vida, porque para cobrarlo hay que morirse, es seguro de muerte. Pero, ¿quién tiene la vida asegurada? ¿Quién puede decir yo no me voy a enfermar? ¿Quién puede decir jamás voy a tener un accidente, jamás se me va a caer una torre encima, un piano? ¿Quién? Pero todos queremos ser capaces de predecir. Por eso se llenan las iglesias donde los predicadores dicen: te voy a empoderar y vas a ser un campeón y te va a ir siempre bien y lo que toques será de bendición. Porque la gente quiere usar la Biblia como horóscopo. ¿Qué horóscopo? Los que escriben horóscopos son unos timadores, todos. Pero ¿qué horóscopo te va a decir? Sagitario, hoy te vas a quebrar una pierna. Ninguno. Hoy encontrarás al amor de tu vida. Cáncer, sal con fe, que encontrarás algo en el camino. Y por ahí pisas una defecación de perro. Eso es lo que encontraste en el camino. Pero deseamos tener el control. Y por eso la mayoría de los cristianos nos hemos inclinado a creer que la vida con Dios no incluye sufrimiento, incluye control. Por eso decimos: ¿cómo puede ser que estoy sufriendo si yo nunca dejé de diezmar? Si yo no entiendo, dice la gente. Porque la mayoría creemos que tenemos un acuerdo contractual con Dios. Algo como: prometo ser un buen cristiano, una persona decente, y a cambio Dios va a salvar a mi hijo, va a sanar a mi esposa, va a cuidar de mi trabajo. Pero cuando Dios no satisface nuestras expectativas, quedamos girando en un torbellino de preguntas, de perplejidad, de dubitación. Incluso cuando las cosas van mal, algunos se olvidan cuando las cosas le fueron bien. Yo me acuerdo de las palabras de José al faraón cuando dice: después llegarán 7 años de hambre tan intensa que hará olvidar a todos de la prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra, faraón. La hambruna será tan grave que borrará el recuerdo de los años buenos. Que le pase a una nación está bien, tiene sentido. Que le pase a un hijo de Dios que se olvide todo lo bueno que Dios le dio por una temporada de invierno, es una ridiculez. Que de pronto me encuentren azúcar en la sangre, o me encuentren que tienen que tratar un tumor, o que tengo un problema en la dentadura, o que me duele la espalda, y eso haga que yo desconfíe de toda una vida de Dios, cuando me mantuvo y me sostuvo hasta acá. Es una locura. José vio en su sueño ambas épocas, la abundancia y la escasez, y ambas bajo jurisdicción divina.
ambas Dios estaba sentado en el trono. ¿No es eso lo que Dios promete en Romanos 8:28? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas. ¿Qué es todas las cosas? El supermercado lleno y buscando empleo. Ayudan a bien. ¿Cuántos lo creen? Todas las cosas. Entonces, Dios está en la quinceañera y en el panteón, en el cementerio. Si no, no tenemos vida. Seríamos todos inmortales de este lado del sol. Dios está cuando buscamos empleo y cuando gastamos en un gran mercado. Pero el final es lo que redime una historia plagada de drama, como en las películas. Si no, ¿qué le queda para los cristianos en Irán, en Pakistán, en Uganda? Que difícilmente van a creer en una teología de prosperidad y de vida feliz. Tienes artritis en las coyunturas, en el cielo no la vas a tener. Tienes un cáncer destruyendo el sistema, en el cielo no existe el cáncer. Está débil tu corazón, en el cielo será fuerte. Se desconectan tus pensamientos, te está fallando la memoria y te asusta. Tu nuevo cuerpo viene en el pack, en el combo, con una mente nueva. Parece que tu cuerpo está más cercano a la muerte. Es posible, de hecho lo está. La mayoría estamos más cerca de la tumba que de la cuna. Y a menos que Cristo venga antes, tu cuerpo, mi cuerpo serán sepultados. Y así como la semilla se pone en la tierra, tu cuerpo será puesto en un panteón, en una tumba. Y por un tiempo tu alma estará en el cielo, mientras tu cuerpo seguirá ahí. Pero la semilla enterrada en la tierra florecerá en el cielo. Y esto vale tanto para nuestro cuerpo como para nuestra fe en tiempos de crisis, en temporadas de tormentas. Por eso, para que esta terapia tenga efecto, necesitas descansar. Descansa, es lo que el médico te dice, descansa, ve a tu casa y descansa. Descansa en el Señor. Yo no puedo prometerte que tu corazón partido va a sanar pronto. Tampoco te puedo prometer se va a recuperar del todo de este lado de la eternidad. Pero te doy mi palabra de honor que lo que ahora está torcido va a ser enderezado. Lo que ahora es imperfecto va a ser reparado. Lo que ahora está fracturado será más fuerte que antes. Y ese corazón que por ahora, por el momento, por esta leve tribulación momentánea está partido, será trasplantado en uno nuevo, saludable y entero. Será aquí o en la eternidad, pero Dios nos lo prometió y un trato divino es un trato divino. Dale un aplauso al Rey, dale un aplauso al Rey. Celebra al Rey de Reyes. Vamos, si te has puesto de pie, dale un aplauso grande al Señor para celebrar de que Él ha hablado, de que el gran médico nos ha tocado, de que el gran especialista nos ha bendecido. ¡Uy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Celebra, celebra al Rey! ¡Aleluya! ¡Bendito eres! ¡Bendito eres! Alguien tiene que aplaudir y celebrar más que eso. Dios ha hablado. El Señor ha hablado hoy. ¿Lo pueden sentir? ¡Wow! Ayúdame a orar con la gente del resto del mundo. Di conmigo, Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Ahora levanten la mano todos los que tengan el corazón partido, el corazón dolido. Levanten las manos todos. Aquí en momento vamos a adorar a Dios unos últimos minutos más. Sé que la inversión lo valdrá. Allí en el resto, yo quiero orar por los que están en casa ahora, por los que se unen a esta casa llena aquí en River Arena. Estoy orando por los que tienen el corazón dolido, por los que no pueden más, por los que quieren bajar los brazos. Dice el Señor, no te rindas. Estás viviendo los últimos días de la crisis. ¿Recuerdan las mamis que han estado embarazadas? Los meses más difíciles cuando ya no podías acostarte ni dormir,
cuando ni siquiera podías retener tu orina, cuando tenías, no sé, tantas semanas, 8, 9 meses, y decías, ya no puedo más, ya no puedo más. Pero eso no era el significado de que las cosas se estaban empeorando, sino que los días del parto se acercaban. Los días del nacimiento estaban cerca. Y cuanto más incomodidad tenías, más cerca estabas de tu sueño. Y el Señor dice, no reniegues, porque el corazón partido habla de propósito. Habla que te estoy preparando para la temporada que viene. Y la temporada que viene vas a necesitar ser fuerte. Vas a necesitar resiliencia. El Señor viene hablando hace 2, 3 semanas acerca de tolerar, de capacitarse, de resistir, de levantar los muros de resistencia. El umbral tiene que crecer. Señor, no me saques, no me traigas en un nacimiento prematuro. No quiero tener un nacimiento de 7 mesino, 8 mesino. No quiero tener a alguien en la incubadora. Quiero un nacimiento genuino, saludable. Tómate el tiempo que tengas que tomar, Señor, pero haz de mí como el alfarero. Hazme de vuelta, transfórmame, levanta las manos y adora. Dile al Señor, Señor, transforma mi vida. Impresionante. Transforma mi vida hoy, aquí, ahora. Y sea lo que sea que tenga que pasar, yo te doy gracias. Agradece porque la sanidad viene, y agradece si la sanidad se tarda o nunca llega. Agradece por la deuda. Dile, Señor, no es que yo quiera vivir así, pero perdona si he dudado de tu fe, de la confianza, de si mi fe ha flaqueado. Perdona si he dudado de ti. Tú sigues estando en el trono. Yo soy, dice el Señor, el que va a sanar tu corazón partido, el que va a tratar con él, 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 que va a tratar con él. El cansado se sienta en silencio y hasta con vergüenza, con pudor. Y hoy aquí hay muchos sentados junto al arroyo de Besor, muchos. No estoy diciendo que no eres un guerrero, no estoy diciendo que nunca peleaste batallas. Claro que lo eres, caramba que eres un guerrero o una guerrera. Pero si estás en la lista de los que no pueden más, necesitas saber que a veces está bien descansar. A veces está bien no continuar otra batalla. Todo lo que tiene que hacer ahora, la palabra que quiero que te lleves es recupera fuerzas. No pelees, no vayas a otra batalla. Jesús es tu David. Él pelea cuando tú no puedes ir a pelear. Él va donde tú no puedes ir. Él va a pelear por tu familia cuando tú dices, yo ya no puedo pelear más. Jesús es tu David. ¿Lo crees, sí o no? Y te aseguro, el Señor no se enfada cuando dices, hasta aquí llegué. No se enfada. Él fue quien dijo en Marcos 6:31, vengan a un lugar tranquilo y descansen un poco conmigo. Dios fue el que le dijo a Elías, come, duerme, descansa, largo camino te resta. No le dijo, eres un cyborg, eres un robot, te pones de pie como sea y sigues. Él dijo, no, come, duerme, descansa. Todavía te queda un largo ministerio por delante. A mí una de las frases que más me disgusta es cuando me escriben en las redes, Dante, ¿te ves cansado? Pero no me disgusta porque me ven cansado, sino que es una forma de decirme, tienes una cara espantosa. A mí me gustaría decirle, gracias, vos también te ves horrible, pero no vas a arreglarlo descansando. Eso ya viene de fábrica. Lo mío se me pasa, lo tuyo no. Pero no me gusta. Entonces cuando Jesús apareció en escena, la gente también estaba cansada, estresada, agotada por la religión, intentando complacer a Dios. Y de pronto aparece Jesús y es el primer rabino que promete, vengan a mí los que están trabajados, cargados, y los haré, ¿qué? Descansar. Los haré descansar. Nos hará descansar. Alguien tiene que decir, ¡ay, qué Dios que tenemos!
Mis queridos, eso era una ráfaga de aire fresco en un ambiente reprimido. Descanso de veras. ¿Qué quiere decir Señor con descanso? Y el Señor prometió una carga fácil, un yugo ligero, que era una referencia a los agricultores que ponían sobre los bueyes. Él había venido a hacerle la vida más fácil, no más difícil. Y nosotros hoy estamos agotados con una necesidad urgente de descanso, no un reposo físico. Necesitamos un sosiego espiritual. Tenemos el alma cansada. Pero yo entiendo que a veces Dios permite ese cansancio. Número uno, para evitar nuestra arrogancia. David le dijo a los muchachos, no ganamos porque fuimos 400 valientes, sino porque Dios nos dio el regalo de la victoria. No ganamos porque fuimos 400 mejores que los otros 200, sino por la gracia de Dios. Entonces a veces Dios permite el cansancio para demostrarnos que el mundo sigue girando sin nosotros. Para demostrarnos que nuestros hijos van a seguir cuidados por Dios, aunque tú no tengas más fuerzas. Aunque no les tengas el control, aunque no les pongas el FBI encima. Dios dice, yo estoy cuidando a tus hijos. Dios va a cuidar tu familia, Dios va a cuidar tu empresa para que nadie te robe cuando tú digas, no puedo vigilar más. Jesús peleará tus batallas, ¿lo crees? Ahora, ¿hay aquí alguien fuerte para criticar al cansado? Tarde o temprano los que se creen fuertes caerán pesadamente sin fuerzas y van a necesitar gracia. El que se cree firme, mire que no caiga. Entonces, ahí está fuerte para decir, uy, mirá que él cómo se deprime, ay, no soporto más a la fulanita siempre con un problema, y al menganito. Pero a veces hay gente quejumbrosa, sí, y tóxica, pero hay otros que no pueden más. Lo que necesitan es ni siquiera un consejo. No demos consejos hasta que nos lo pidan. Lo que están necesitando es un abrazo, una contención. Vamos, quédate junto al arroyo, yo voy a ayudarte a pelear las batallas. Y te voy a contar otro secreto. Cuando uno atraviesa tiempos difíciles, cuando enfrentamos el peor día o la peor semana de nuestras vidas, es muy fácil que nos ensimismemos, o sea, que nuestra crisis se convierta en todo el universo entero. No podemos ver más, perdemos la perspectiva. Cuando estamos frente a una tragedia que nos parte el alma, hasta nos puede ofender que los pajaritos estén cantando a la mañana. Queremos gritarle, ¡cállense! ¿No ven que no es tiempo de cantar? Cuando estamos en una crisis, queremos que el mundo se dé cuenta que estamos en crisis, pero el mundo sigue andando. Podemos salir del cementerio y vamos a escuchar gente que está celebrando por ganar un partido de fútbol. De verdad. Mientras que nosotros celebramos porque ganamos o pasamos de fase o llegamos a una final, hay gente que en este momento está en el cementerio y no puede entender cómo Dios, cuando dice, puede ser. Pero por otra parte, esto es lo que quiero compartirte, cuando sobrevivimos a esos tiempos difíciles, cuando experimentamos finalmente la victoria, también podemos cometer el error de que el mundo entero tiene que celebrar con nosotros. Ese es el mayor error de los cristianos. Pensamos que todo funeral tiene que ser cancelado en el nombre del Señor, que toda lágrima tiene que secarse en el nombre de Jesucristo. Reprendemos al cansado, no soportamos al que está triste. Hermano, ¿y dónde está el gozo del Señor? Le decimos a alguien que acaba de enterrar un ser querido, a alguien que está esperando el parte médico de las 7 de la tarde porque tiene un hijo internado. ¿Dónde está el gozo del Señor? Pero tenemos que entender que los funerales no se cancelan y las lágrimas de quienes precisamente ahora mismo están viviendo el peor día se siguen derramando. El juego de la vida continúa y lo que tenemos que aprender, especialmente nosotros los cristianos, es que no somos el ombligo, el tapón del océano. Cuando Dios nos permita recuperar todo como hizo David, no es para que digamos, vamos, todo el mundo a celebrar, es para regresar al campamento y ayudar
a quienes no tuvieron la fuerza ni siquiera para pelear por su propia familia. Si Dios nos permite obtener un botín, no juzguemos a quienes están exhaustos junto al arroyo, porque algún día también estaremos junto a ese arroyo. Y yo estoy seguro que Dios permite las experiencias dolorosas en nuestra vida para que podamos comprender con empatía y aliviar el dolor ajeno. De otro modo nunca vamos a tener empatía. Hay gente aquí que conoce por experiencia personal el dolor de la pobreza. Yo sé que hay gente acá que se ha ido con dolor de barriga por el hambre a la cama, cuando niño, cuando joven o de adulto. O han tenido que separar la comida para que los hijos no se den cuenta que no alcanzaba para ti. Otros han vivido la agonía de la adicción. No te puedo decir, eres un adicto endemoniado. Yo sé lo que puede ser la agonía de una adicción. La devastación del divorcio, la puñalada de la traición, la vergüenza de las deudas, la desesperación del fracaso. Hay gente que ha tenido dolor del alma por una pérdida. Y sé también que la gracia de Dios te sacó adelante, ¿sí o no? Pero ten por seguro, oigan, que Dios no lo hizo solo para ti, sino para que seas un agente de gracia en la vida de otros, para que entiendas cuando otros digan no puedo más, para que no juzguemos. Y te cuento rápido otra historia. Entre las aventuras de Sansón, ¿se acuerdan Sansón? Está la experiencia de ser atacado por un león. Imagino que debe ser una experiencia desagradable, pero se nos dice que el Espíritu del Señor cayó sobre Sansón y despedazó al león solo con sus manos. Y algunos días después Sansón regresó donde el león lo había atacado. Ahí estaba el cadáver y encontró un enjambre de abejas que habían formado una colmena llena de miel dentro del esqueleto del león, dentro de la carcasa del león. Sansón llenó sus manos con miel y lo compartió con sus padres. A mí me gusta eso, porque cuando el león lo atacó, Sansón tenía las manos vacías, ahora las tiene llenas de miel. Sansón no se guardó la miel para sí, se la dio a otros. Sansón hasta hizo un acertijo con este episodio. En Jueces 14:14 él dice: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. ¿Cómo es que un ataque nos puede hacer más fuertes? ¿Cómo es que un intento de amargarnos puede resultar en dulzura? ¿Cómo es que tirarnos abajo nos va a llevar más alto? La gracia de Dios a veces actúa de manera paradójica. La intención del león era devorar a Sansón, pero al final Sansón obtuvo miel. Lo lógico hubiera sido que el león lo atacara, llegara a un final rápido y amargo, pero sacó algo dulce y sirvió para compartir a otros. Y el Señor me dice: yo sé que no lo ves, yo sé que te cuesta porque estás entre la profecía y el destino, pero habrá dulzura al final de tu capítulo, de tu historia. Habrá miel en el cadáver. ¿Tú lo crees? Hay gente que dice, por ejemplo, estoy esperando mi legalidad en este país. Hablo en la Unión Americana, en los Estados Unidos de América. No tengo lo que quisiera, no tengo la comodidad soñada, pero me toca esperar. Y de repente pasa lo peor, la familia se divide, alguien es deportado, y tú dices, no, esto es algo que no puedo soportar. Yo podía esperar, pero mínimamente unidos, juntos. Hay otros que dicen, yo puedo esperar, pero mínimamente con salud. Pero cuando la salud se quiebra y es frágil, no puedo seguir esperando porque todo se me hace cuesta arriba. David llegó a ese punto al que todos en algún momento llegamos. Se sentó sobre las ruinas de lo que alguna vez había sido su hogar y empezó a llorar. Sus hombres estaban enfurecidos. La Biblia narra que hablaron de amotinarse, de apedrear a David. De alguna forma lo culparon indirectamente. ¿Cómo es que David nos saca 3 días de campaña, 3 días de expedición y no tuvo en cuenta que los amalecitas podían robarnos a nuestras mujeres, nuestros hijos? Así que estaban abatidos. Y David no tenía a nadie que lo alentara.
porque hay ocasiones que nos sentimos incluso así de solos. Esta palabra también va para los que estas semanas dijeron, ¿saben? No tengo a quién contarle lo que me pasa, porque lo más probable es que no me entienda nadie. David no podía buscar aliento entre sus hombres, porque se suponía que él era el jefe. Y cuando uno es el jefe no puede buscar aliento entre los empleados, porque hay un conflicto de intereses. Si el jefe se deprime, ¿qué queda para el soldado, no? Es como estar en un barco y está deprimido el capitán, ¿qué queda para los marineros? Entonces, cuando alguien es líder, no puede abrirse fácilmente. Y la Biblia lo afirma con mucha claridad. En 1 Samuel 36 dice, David entonces se fortaleció en Jehová su Dios. No buscó a hombres, no buscó a muchachos, se fortaleció en Jehová su Dios. Ahora, suena épico, se fortaleció. ¿Cómo se fortaleció en Jehová? Repasemos rápido. Le secuestraron a su mujer, le llevaron a los hijos, le llevaron a las mujeres y a los hijos de sus soldados. Hay una depresión absoluta en el campamento. David tomó su arpa. Recordemos que además de guerrero y de líder militar era músico. Se retiró a un lugar solitario y comenzó a cantar. No cantó un triste lamento gimoteando por la situación. En vez de eso, cantó acerca de la majestad, del poder de Dios. Le cantó a quien ya le había dado mínimamente 2 victorias improbables, el león y el oso y el gigante Goliat. Así que, ¿qué cantó David en medio de la devastación? ¿Qué se puede cantar en una villa calcinada? ¿Qué melodía uno elige para cantar en esa tierra que está entre la profecía y el destino y que ahora encima está en ruinas? ¿Qué es lo que uno canta? Y a mí se me ocurre, de entre todos los cantos de David, que quizá haya elegido el Salmo 34. Yo creo que es la canción ideal. Mientras escribía este mensaje yo pensaba, es la canción que posiblemente haya entonado si es que lo que buscaba era fortalecerse en Dios. David había escrito este salmo apenas 2 años antes que ocurriera esto en Siclag, cuando Dios lo había librado de un rey filisteo llamado Abimelech. Así que yo puedo imaginar a David sentado en las cenizas de lo que alguna vez fue su hogar, con un arpa en la mano, cantando: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. Y los soldados lo oyen. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y los soldados dicen: hey, parece que David empezó a cantar. Engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Y lo canta: engrandeced a Jehová conmigo. Y mientras que el murmullo empieza a subir desde el sitio donde está cantando David, mientras que él dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, empieza a dar una lección de moral a sus soldados. Porque bendecir a Jehová en todo tiempo es todo tiempo. Buenos tiempos, malos tiempos. Bendeciré a Jehová en tiempos de profecía, cuando Dios te dice: te haré y te diré tal cosa y te llevaré a la gloria. En los tiempos de destino, cuando llegas, y en los tiempos intermedios, cuando no pasa nada. Bendeciré a Jehová en el intermedio, cuando a mí me toca esperar y la suegra se viene a mi casa y Colombia intenta ganar. Engrandece a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busque a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Él dice: su alabanza en mi boca estará. Me gusta eso.
Cuando la alabanza está en nuestra boca, no hay rezongos, no hay quejas, no hablamos negativamente. La alabanza es la lengua vernácula, la lengua local de la fe. Luego David canta, engrandecer a Jehová conmigo. No necesita Dios que nosotros lo hagamos grande, engrandecer a Jehová. Es David el que necesita verlo en mayor perspectiva. Cuando miramos algo con un telescopio no cambiamos el tamaño de lo que estamos mirando. Lo que cambia es nuestra percepción del objeto. Vemos la estrella a lo lejos y decimos que es chiquitita, con el telescopio lo vemos gigante. No es que se agrandó la estrella o el planeta, nosotros tenemos un cambio de perspectiva. Entonces cuando estamos en medio de las cenizas, tenemos que rehusarnos a engrandecer el problema o a engrandecer la deuda o a engrandecer al enemigo. No pongamos la lupa sobre el problema, sino que hay que poner la lupa o el telescopio sobre Dios y decir, Dios es más grande, Dios es más grande. ¿Alguien lo cree, sí o no? Engrandecer a Jehová conmigo. Y cuando engrandecemos a Dios, empequeñecemos el problema, siempre. Y mientras David cantaba, le sobrevino un cambio. Eso es lo que ocurre en la adoración. Por eso es que adoramos. Por eso es que cantamos. Por eso llegamos aquí. Lo primero que hacemos es cantar y adorar. No es para esperar el mensaje. No es hacer tiempo. Algo empieza a cambiar cuando exaltamos su nombre, cuando adoramos, a pesar de las crisis. Y los hombres también, los hombres de David también notaron ese cambio en él. Porque cuando un hombre, cuando hablo de hombre no hablo de género, cuando un hombre o una mujer se fortalece en Dios, se destaca en medio de una multitud desalentada. La gente puede estar desalentada, pero cuando alguien empieza a adorar, su rostro cambia, su mirada cambia. A quienes son líderes o tienen el don del liderazgo, Dios le da ese don de resiliencia, esa ingeniería interna para poder reinventarse y continuar. Yo siempre digo, el líder no puede darse el lujo de quedarse llorando bajo la manta semanas. Tiene que reinventarse, tiene que decir, hay que continuar. En tiempos buenos, en tiempos malos, en tiempos de espera, en tiempos de destino, en tiempos de profecía. Esto de continuar es un atributo esencial del liderazgo. Si alguien dice, yo no sé si soy líder o no, bueno, tienes que verte a ti mismo, cómo reaccionas cuando la vida te golpea o intenta noquearte. Si eres de los que se levantan otra vez de la lona y siguen peleando como Rocky Balboa, Adriana, y sigues pegando, eres líder. Si al primer cachetazo te caes y dices, ¡ah!, como los jugadores de fútbol y empiezas a revolcarte, pidiendo tarjeta amarilla, no eres líder. Ahora, si el enemigo no logra robarnos el gozo, nada nos va a detener. Lo que quiere robarnos el enemigo siempre es el gozo. Recordemos que David, cuando se equivoca, no dice, Señor, devuélveme la salvación, porque él sabía que no la podía perder, era el Hijo de Dios. Pero él dice, devuélveme el gozo, que me vuelva el gozo de la salvación. Si el diablo te logra robar la alegría de tus días, la alegría de ser papá, la alegría de ser cónyuge, la alegría de ser hijo, te habrá robado todo el futuro. El diablo está consciente de esta verdad espiritual revelada en Nehemías 8:10, que dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza, es lo que te levanta, el gozo te levanta. ¿Alguien lo cree, sí o no? Te levanta. Llega un momento en la vida en que hay cargas que simplemente ya no podemos cargar, no podemos llevar. Hay ocasiones, de hecho, que una última gota rebasa el vaso del cansancio. Y quizás sea una tontería nimia, trivial, pero traspasa nuestro límite, cruza nuestra última frontera, supera nuestro umbral del cansancio. Nuestro jefe nos dice, necesito que te quedes unas horas más. Es un pedido trivial, si se quiere, pero en el momento menos indicado, en la hora más inoportuna, tú dices, ¿de verdad? Nuestra pareja nos dice, solo te pido que me esperes un poco más, te prometo que voy a cambiar, seré diferente. Nuestros padres nos dicen, nunca
te exigimos nada, pero necesitamos que asistas a esta reunión familiar. Tú dices, no quiero encontrarme con fulanito, con menganita, pero tus padres insisten, hazlo por nosotros. Nuestros hijos nos reclaman, necesito que vuelvas a ayudarme, mamá, papá, no tengo a quién recurrir. Y ese pedido no está mal en sí mismo, insisto, pero en el momento inoportuno es esa gota que rebasa nuestro vaso del cansancio. Nuestro amigo nos dice, sé que siempre te estoy pidiendo cosas, pero necesito que me hagas un favor más. Y aunque todos estos son pedidos nobles, el problema de fondo radica en que hemos a veces tolerado, hemos aguantado, hemos perdonado y hemos dejado pasar por alto demasiadas cosas. Y cuando hemos tolerado tanto, nos desplomamos en algún momento de la semana y decimos, hasta aquí llegué, yo no puedo más, hasta aquí llegué. Insisto, es una gotita que rebasa el vaso, no tiene que ser una tragedia, un infortunio, sino que a veces es una gotita, un pedido de más, un favor más, que dice, no, ya está, basta. Y hoy quiero hablarte de un grupo de valientes que también se desplomó y que ya no tuvieron fuerzas para avanzar y dijeron, hasta aquí llegamos, para que veamos que no estamos solos en esta historia, en esta crónica. Como suele decir una amiga, quedaron en coma mental y no pudieron ya pensar, no pudieron ver más allá, no pudieron visionar. Lograron salir adelante, pero con mucho esfuerzo, pero dijeron hasta aquí llegamos. Y la revelación de esta historia es la asombrosa actitud que tiene Dios para con la gente que llega al límite de sus fuerzas. Porque uno pensaría inmediatamente que cuando uno no puede más, Dios nos desecha, nos hace un costado, elige a otro. Sin embargo, hay una asombrosa actitud con aquellos que dicen, hasta acá llegué, yo estoy cansado, de manera que no puedo a veces ni orar, no puedo ni leer la Biblia, no tengo ganas de levantar las manos, no sé ni cómo llegué hoy domingo al servicio o cómo estoy mirando esto a través del streaming. Dicho esto, tenemos que hacer un poco de historia para hablarte de este grupo de valientes que te decía que no pudo más. Recordemos, te hablé de David hace unas semanas atrás, el David que menciona la Biblia, el rey David, que cuando David era un adolescente de unos 15 años, el profeta Samuel había ido a su casa y lo había ungido como el futuro rey de Israel. Tendría aproximadamente entre 14 y 15 años. Unos meses después, David fue lanzado repentinamente a la fama cuando mató a Goliat, el paladín guerrero de los filisteos. Después de